el poder de su resurrección. Muchas personas vienen a celebrar a las iglesias el domingo de resurrección por una costumbre religiosa y van en diciembre a celebrar el nacimiento de un Dios que se muere en Semana Santa y resucita el domingo de resurrección, pero pareciera que hasta ahí llega todo. Realmente no vamos a hablar acerca de si resucitó o si no resucitó el Señor Jesús, porque para nosotros es más que evidente que resucitó. ¿Lo puede usted sentir hoy? Es su espíritu aquí. Está en medio nuestro el espíritu del Señor. Aleluya. Pero esa resurrección de Jesucristo ha traído una acción sobre cada uno de nosotros y a lo mejor no lo sabemos. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos guíe para poder conocer a Jesucristo y al poder de su resurrección. Vamos a leer la Biblia. Invito a leer la Biblia en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, versículo 10, muy importante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muchas personas ahorran durante toda su vida para ir a visitar las pirámides en Egipto y allá poder contemplar a los que están allí momificados, las momias de los faraones. Otras personas van en Inglaterra a la abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, donde están enterrados los reyes de Inglaterra, la reina Victoria, Enrique VIII y toda esa gente. Mucha gente va a Washington, al distrito de Arlington, para ver allí las tumbas y visitar la tumba de George Washington y de los principales, Abraham Lincoln, los principales presidentes y la gente más eminente de los Estados Unidos. Y mucha gente va hasta Israel y va a Jerusalén y va allá a donde está la cueva labrada en la roca. Pero no van a ir a buscar un cuerpo, van a ver que está vacía. Porque la diferencia entre cada uno de los líderes del mundo y Jesucristo es que ellos permanecen en sus tumbas, pero la de Jesús está vacía, porque Él resucitó. Y su resurrección es tan inminente que logró cambiar y partir la historia de la humanidad en dos. Nosotros hoy estamos en el año 2011, después del nacimiento de Cristo, pero no solo por su nacimiento, sino por su resurrección. Porque fue su resurrección la que dio el fundamento del querigma de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles. Ellos estaban dispuestos a morir porque para ellos era sumamente indubitable que Jesucristo había resucitado. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, sabiendo que si Jesucristo resucitó, también ellos resucitarían. Así que su vida la dieron por completo y transformaron. Fue una generación que transformó la humanidad de tal manera que hoy en día la forma en que se cuentan los años
está referido por el cristianismo. Podrá ser la gente muy atea, podrá decir que Jesús no existió, pero cada vez que escribe la fecha en algún documento está certificando que no solamente nació, que murió, pero que también resucitó. El Señor resucitó. La palabra resurrección es una palabra compuesta en el griego, anástasis. Está compuesta por dos palabras que significa ana, de que está arriba, y gestemi, que es poner de pie, o sea, levantar textualmente. Resurrección es levantar, poner de pie algo que estaba acostado. La acepción posterior es salir de la muerte y volver de la muerte a la vida, levantarse de entre los muertos. Y esto es la resurrección. El pasaje que acabamos de leer expresa al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está expresando, su deseo, su anhelo, su determinación de conocer a Jesucristo. Fíjese, él no conoció a Jesucristo cuando Jesucristo estaba vivo. El Señor Jesucristo se le manifestó a Pablo camino a Damasco cuando él era perseguidor de la iglesia. Se le manifiesta al Señor Jesucristo, se le revela y le dice quién él es. Desde ese momento la vida de Pablo cambió totalmente. Él había sido uno de los discípulos más eminentes de Gamaliel, era una autoridad dentro del judaísmo, era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y había llegado a ser una persona con autoridad y poder de ir a las diferentes ciudades y perseguir a todos los cristianos, porque él entendía que los cristianos iban en contra de la ley, que era su gloria, que era su vida, que era su pasión. En este tiempo, el Señor se le aparece a él y su vida se cambia, se transforma. Entiende que Jesús es el Señor. A partir de allí, él empieza a tener una relación con Dios en donde llega a la revelación de quién es Jesucristo. Y empieza a desechar todo lo que antes conocía, todo lo que antes para él era valiosísimo, todo lo que le había dedicado su vida, toda su vida de religión ya no tenía sentido y ya no era valioso. Por eso es que dice aquí que todo lo ha estimado como pérdida y como basura. Me gusta mucho la forma en que la Biblia en la versión internacional habla de este pasaje. En el Filipenses 3, 10 y 11, en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar de su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La resurrección tiene varias manifestaciones en la humanidad. De hecho, déjenme decirle que Jesucristo no fue el primero en resucitar. Antes que Jesús resucitara, muchas personas habían sido resucitadas. Recordamos a Eliseo, que resucitó un joven. Recordamos que Eliseo, cuando murió, el cadáver, alguien lo iban a enterrar y estaba la tumba de Eliseo, y como salieron unos atracadores, unos asaltadores, dejaron caer al muerto y tocó los huesos de Eliseo, y este que había muerto resucitó. Recordemos que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Recordemos que Jesús resucitó a Lázaro. No obstante, todas estas resurrecciones no tienen nada que ver con el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Él es el primogénito de la resurrección. Eso nos indica a nosotros que es una resurrección diferente, que tiene unas implicaciones diferentes. Y les voy a explicar la primera diferencia. Aquellos resucitaron y volvieron a morir. Ahora Jesucristo resucitó para no volver a morir jamás. Amén. Esa es la primera diferencia. Entonces vemos que hay un poder en la resurrección de Jesucristo, la cual debemos nosotros experimentar. El apóstol Pablo está diciendo que
en esta versión que él ha perdido todo, lo ha entregado todo, ya no quiere seguir acordándose de lo que hacía antes, ni de su vida y todo lo que él estimaba como valioso, viene a ser insignificante en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento del poder de su resurrección. Imagínense usted, él lo abandonó todo porque quería conocer a Jesucristo y el poder que se manifestó en él. Él quería experimentar el poder que fue manifestado en la resurrección de Cristo. Parece algo, pero vamos a llegar por la palabra a estas conclusiones. La resurrección de Jesucristo fue hecha por el Padre. Amén. El Padre resucitó a Jesucristo. La Biblia lo dice de esa manera. Pero resulta que Jesucristo mismo, en sí mismo, es la resurrección. Quiero invitarles a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, 25. Evangelio según San Juan, el capítulo 11, versículo 25. Y aquí se está hablando del momento en que Jesús se aproxima a la tumba de Lázaro. Le están reclamando a Jesús porque se tardó. ¿Por qué te quedaste? Si hubieses llegado antes, Señor, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que ahora los que creen en Jesús ya no mueren, sino que duermen. Porque puede estar muerto, pero está vivo en Cristo. Vamos a llegar a esa conclusión. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús, ¿crees esto? Nos los pregunta a nosotros. ¿Somos capaces de creer que Jesucristo es la resurrección? Amén. Bueno. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Conocer a Jesús implica directamente conocer la resurrección. Si Jesús es la resurrección, conocerlo a Él es conocer la resurrección. ¿Sí o no? Claro, Él dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el apóstol estaba empeñado en conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Porque cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Si nosotros conocemos a Jesús, no podemos seguir viviendo de la misma manera, porque la experiencia, experimentar el conocimiento de Jesús, va a transformarnos, va a cambiarnos, va a sacarnos de la muerte y traernos a la vida espiritual. Existen diferentes tipos de resurrecciones y van a darse diferentes tipos de resurrecciones. Ya hemos visto que en el pasado hubieron resurrecciones. Antes de Jesucristo, después que Jesucristo resucitó, también dice la Biblia que fueron abiertos los sepulcros y muchos hombres y cuerpos de los santos salieron y se manifestaron a los hombres. Allí hubo resurrección, también ellos volvieron a morir. Luego tenemos que Pablo oró por alguien que estaba muerto, se había caído y fue resucitado. Pedro oró por una diaconisa y fue resucitada. Pero también hay en la historia de la humanidad o en la profecía de la humanidad varias resurrecciones. Hay una resurrección que está establecida para la segunda venida del Señor. Dice la Escritura, y voy a irme un poco atrás para ilustrar un poco esto. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo nos está revelando aquí el asunto de la segunda venida del Señor. Y en la segunda venida del Señor va a haber una resurrección, que es la primera resurrección, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta resurrección, bueno, hay que decir que el apóstol Pablo creía fielmente que eso estaba muy cerca. Eso lo escribió a él cerca de 1900 años atrás. Pero él creía que por eso dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, él estaba esperando ser transformado en vida. Amén. A lo mejor él estaba esperando lo que va a ser para nosotros. Amén. Porque si estamos vivos cuando el Señor venga, seremos transformados. Pero si ya hemos muerto, los que han muerto en Cristo no están muertos, sino que duermen. Dice que serán resucitados primero. La primera resurrección será de los creyentes, pero luego habrá otra resurrección que será para juicio eterno. Pero ese no es el tema en esta mañana, solamente quería nombrarlo para diferenciar las resurrecciones. Quiero decirle que cuando nosotros estábamos en nuestra vida de pecado, estábamos separados de Dios, porque Dios es santo. La separación de Dios implica la muerte espiritual. Se lo voy a explicar de esta manera. Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que pecaren, de cierto morirían. ¿Correcto? Y ellos el día que pecaron, agarraron su fruta, se la comieron, desobedecieron, y Dios los sacó del huerto, y ese día seguían caminando. Ese día siguieron andando y bueno, vino otro día y luego vino otro día y tuvieron hijos y se reprodujeron y seguían andando por ahí y por allá. ¿Y acaso Dios les había mentido? Ya ellos estaban muertos. Andaban, caminaban, venían, pero estaban muertos porque estaban separados de Dios. La muerte significa separación. La palabra muerte lo que significa es separación. Y cuando yo estoy separado de Dios, espiritualmente yo estoy muerto. Amén. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios, por lo cual teníamos una muerte espiritual. Pero cuando venimos a Cristo, dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que hemos sido engendrados. No por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por voluntad de Dios. A pesar de que nuestro cuerpo es el mismo, a pesar de que nuestras emociones son las mismas, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. ¿Ok? Estábamos muertos y ahora hemos nacido de nuevo. Esto se refiere a un levantamiento o a una resurrección espiritual. Así que cuando yo estaba muerto, estaba separado. Cuando me uní a Dios, vine a la vida. Fui levantado de la muerte espiritual y ahora tengo vida espiritual. Amén. ¿Lo estamos captando? Bien. Ahora vamos a ver cómo eso afecta nuestra vida. Vamos a ver que la resurrección de Cristo en relación con la vida del creyente tiene unas implicaciones cotidianas. Es decir, que nos afectan hoy. No es una cosa que nos va a afectar cuando Cristo venga, porque estamos hablando de los diferentes tipos de resurrección. Amén. Hay una resurrección del cuerpo, pero también hubo una resurrección del espíritu. Si entendemos que estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Todos los aspectos de la vida del creyente dependen de este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. La justificación, según Romanos 4, 24 y 25. Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación, dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos que aquel que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Versículo 25. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Jesús murió para el castigo que nos correspondía a nosotros. Él recibió el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestro pecado. Isaías dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él murió por el castigo, pero resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo causa nuestra justificación, dice la Biblia. Romanos 4, 24 y 25, lo pueden anotar allí. La perfecta justificación que a favor de los hombres consiguió en Cristo en su muerte expiatoria fue la causa por la cual pudo romper los lazos de la muerte y salir a la vida de resurrección. Desde el momento en que Cristo resucita, hay abierta la posibilidad de que nosotros podamos ser justificados, es decir, hechos justos. Por eso nosotros no vamos a discutir si Jesús resucitó o no resucitó. Él resucitó y eso trajo como consecuencia nuestra justificación, porque por su justicia fuimos hechos justos nosotros. Amén. Fue su justicia la que permitió que Él fuera resucitado. Si Jesucristo hubiese sido de alguna manera pecador, escuchen bien, si Jesucristo hubiese sido de alguna manera pecador, todavía estuviera en el sepulcro. ¿Lo está captando? Si Él hubiese sido pecador, hubiera muerto por su pecado. O sea que a Él la condenación de su pecado lo hubiera llevado a estar allí. Pero como era justo, como era puro, como no había en Él iniquidad, la muerte no le pudo sujetar, porque Él era justo. No había manera de condenar a un justo puro, y se levantó y saltó de allí para justificarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la justicia de Él se vuelve nuestra justicia, porque el sacrificio de Él fue verdaderamente justo. Es decir, Él pudo satisfacer la justicia de Dios al morir limpiamente, sin ningún pecado, por todos los pecadores y pagar el precio que no debía. Él no debía ese precio. A Él no tenían ni que tocarlo, porque Él no había cometido ningún pecado. Nosotros sí, a nosotros eran que tenían que crucificar, pero Él lo llevó por nosotros. Y como Él no era culpable, no podía condenarse eternamente a un justo. La justicia hizo que la muerte lo soltara y resucitó. Amén. Su resurrección nos justifica. La salvación. La resurrección de Jesucristo vincula nuestra vida a la salvación. Dice Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando confesamos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. La resurrección nos vincula a nuestra salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, la resurrección nos implica en la regeneración. El apóstol Pedro escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pues la resurrección de Cristo es la fuente y el origen de la vida nueva del creyente. Recuerde esto, vida nueva. Dice aquí que el apóstol Pedro está hablando de la misericordia. Esa misericordia de Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Y aquí hay, dos implicaciones. Tenemos la implicación de la hora, de este momento. Nosotros en este momento disfrutamos la justificación, disfrutamos la resurrección, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Porque antes teníamos muerte espiritual y ahora tenemos vida espiritual. Amén. Pero también hay una esperanza de una resurrección del cuerpo en el futuro. Lo que habíamos hablado hace poco en Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, que habla de que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos transformados. Esa es la otra esperanza. La otra esperanza bienaventurada o la esperanza viva, una esperanza viva. Esa resurrección nos ha dado a nosotros la esperanza de una vida eterna en un cuerpo. No solamente en forma espiritual, sino que también en un cuerpo semejante al de Cristo. La resurrección nos tiene implicaciones con nosotros, nos vincula a nuestro bautismo. Colosenses 2:12 dice: con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Cuando nosotros venimos al bautismo y tomamos nuestras clases y tomamos nuestra decisión de bautizarnos, nosotros estamos ejemplificando. Es un rito que ejemplifica, que simboliza lo que ocurre a nivel espiritual con nuestra vida. Entramos al agua y nuestro mundo es anegado en agua como fue anegado el mundo antiguo. Y cuando salimos del agua hemos renacido con la imagen de la resurrección. Lo que habíamos explicado anteriormente. Estábamos muertos en nuestros pecados y ahora venimos a vivir una vida nueva. Y esto nos identifica con la resurrección de Jesucristo. La vida de fe del creyente fiel, vincula la resurrección con nuestro diario vivir, ya que da por muerto todo lo natural para confiar plenamente en Dios, que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro. Que tiene que ver con nuestra vida. Ya nosotros no podemos tener las mismas expectativas. Ya nuestra vida no debe ser de la misma manera que antes, porque ya las cosas primeras o las cosas viejas pasaron y no podemos andar otra vez en ese mismo tipo de vida. Tenemos que ir hacia la santificación. Por eso le vamos a invitar a leer Romanos. Vamos a leer una porción de 4 versículos muy importantes. La resurrección nos obliga a nosotros a dejar la antigua manera de vivir y nos promueve la santificación. Romanos 6, 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se acuerdan que le había dicho que mantuviera eso allí de lo que decía el apóstol Pedro acerca de hemos sido renovados y esta vida nueva? Esta vida nueva nos exige que ya no podemos seguir
en los rudimentos del pecado. Si es que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado, no pueden haber en nosotros un comportamiento para volver a la muerte. Eso es como un suicidio espiritual. Permanecer en el pecado, hoy en día, después que hemos conocido a Cristo, es como querer volver a morir espiritualmente. Es como suicidarnos espiritualmente. Es como anular o decir que no tiene ningún efecto para nosotros el haber nacido de nuevo. Y esto de vida nueva es algo muy importante, porque en efecto hay una nueva vida. Espiritualmente hay una nueva vida. Ahora, nuestra vida exterior o nuestro comportamiento debe reflejar cambios. La resurrección de Cristo en nosotros debe producir un deseo de nosotros, desechar todos nuestros vicios, toda nuestra antigua manera de vivir, toda nuestra vida pecaminosa, toda aquella cosa que pueda ofender a la presencia de Dios. Y hacer como dijo el apóstol Pablo acá, que había desechado todo lo que tenía como valioso, lo puso como basura, a fin de conocer a Jesús y a fin de experimentar el poder de su resurrección. Amén. Deben procurar nuestra conciencia de nuestra resurrección en Cristo, una vida de santidad en la cual desechamos todos los rudimentos de la carne, toda nuestra manera de vivir que ofende la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Supereminente es una palabra superlativa. Supereminente grandeza de su poder. Lo que resucitó a Jesucristo es la supereminente grandeza del poder de Dios. Esa supereminente grandeza de su poder nos ha resucitado a nosotros de nuestra vida de pecado, de nuestra muerte espiritual. De tal manera que cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Cuando Dios resucitó a Cristo, resucitó a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Cristo y nuestro espíritu que se hace uno no puede tener una dicotomía de naturaleza. No puede estar el espíritu de Cristo resucitado y el espíritu nuestro muerto, porque no podría ser un mismo espíritu. Amén. Lo voy a explicar de otra manera. Yo sé que es denso. Yo sé que esto es denso. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderlo. El poder de la resurrección de Cristo significa que en el momento en que Dios levantó de los muertos a Jesús, lo hizo a él cabeza de la iglesia. Dice la Biblia que fue declarado como hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Es decir, que él era el hijo de Dios declarado. Ahora, el poder que actúa en él es el mismo poder que nos trae a nosotros de la muerte espiritual a la vida espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es la cabeza de un cuerpo espiritual que es la iglesia, el espíritu que está en él es el mismo espíritu que está en nosotros, porque no puede haber una naturaleza diferente en la cabeza que en el resto del cuerpo. Es decir, que cuando Jesucristo resucitó, nosotros juntamente con él resucitamos, y no en forma teórica, sino que en forma efectiva. De tal manera que la supereminente grandeza del poder de Dios está en nosotros. Amén. Esa supereminente grandeza es la que te va a ayudar a mantenerte santo y puro para el Señor. No es una debilidad carnal, no es una condición intelectual, es el poder de Dios en tu vida el que te santifica. Pero tú tienes que decidir creerlo.
Dice la Biblia, ¿puedes creer esto? Jesucristo le preguntó a la hermana de Lázaro, ¿puedes creer esto? Ay, hermano, es que es tan difícil no pecar. Es tan sabroso el pecado. Yo soy tan débil. Y ahí es donde la Biblia exhorta y dice, diga el débil, fuerte soy. Porque no es según tu poder, no es según tu fuerza. Dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Él actúa poderosamente en mí. Usted no va a luchar según sus propias fuerzas. Usted va a luchar según el Espíritu de Cristo resucitado con una supereminente grandeza de su poder. Así que ya no se vea a usted como, ay, pobrecito. Yo sí soy débil. Yo sí tengo flaqueza. Sepa y entienda que somos uno con Cristo. Sepa y entienda que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Amén. Entonces ya usted no podrá nunca jamás verse a sí mismo como un derrotado o una derrotada. Usted nunca más se podrá ver a sí mismo como lo más pequeño, lo más significante. No, usted tiene que verse a sí mismo como lo que es: el cuerpo de Cristo resucitado. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí o no? Si Él resucitó, yo resucité con Él en el Espíritu. Tengo una esperanza bienaventurada de que cuando yo muera, si muero ahora, aunque esté muerto, viviré, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. De hecho, nuestra vida eterna no va a comenzar cuando nosotros nos muramos. Nuestra vida eterna no va a comenzar cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Nuestra vida eterna comenzó cuando vinimos a Cristo y le aceptamos en nuestro corazón. Desde allí empezamos a tener la naturaleza de Dios en nosotros y tener vida en Cristo Jesús. Yo lo creo. Es lo que la Biblia dice. Como la Biblia lo dice, yo lo creo. Y como yo lo creo, lo recibo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado su nombre. Gloria a Dios. Quiero leer una cita más y con esta vamos a terminar en esta mañana. Primera de Corintios 15, el versículo 20. Y vamos a leer hasta el 24. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Este orden de resurrecciones, Cristo que fue la primicia, ¿y por qué primicia? ¿Por qué el primero si habían muerto otros? Porque los otros murieron, vivieron y volvieron a morir. Cristo nació, murió, resucitó y no morirá más. Así también en la resurrección de Él, una vez que hemos venido a Cristo, tenemos vida eterna. Amén. Y ya no morimos más. Puede ser que se separe el cuerpo, pero vamos a estar en vida en Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Por eso es que dice que Él es el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, perdón. En ese es el orden cronológico. Pero para Dios, ellos no están muertos. El que muere para los hombres, en forma física, está presente para con Dios. Porque para Dios, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y esto es porque Él es la vida. Lo interesante es cómo
acepto yo o recibo yo estas palabras? ¿Las recibo con fe o las recibo con duda? Déjeme o permítame advertirle que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Que debe acercarse a Dios con fe y no con incredulidad, porque el que duda nada recibe de Dios. Hay que tener fe, hay que creer lo que la Biblia dice. Y en vista a eso, yo debo saber si yo he aceptado o no he aceptado esa resurrección en mi vida. Si mi vida se ha alineado con ese poder o si yo, a pesar de que eso está allí, yo no lo estoy usando.